Hola mis hermanos, mis hermanas en Cristo, estoy muy contento porque una vez más, como cada fin de semana, tenemos a un invitado de lujo. En esta ocasión, ya lo están viendo ahí en su pantalla, tenemos invitado al DJ católico Erkin Vuelvas. Hola mi hermano, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, gracias a la invitación de ustedes. Muy contento de estar aquí, de compartir contigo, con la gente que nos está viendo, eh, conversar un poco amenamente de cómo el Señor pues ha hecho en la vida de cada uno de nosotros lo que Él quiere, ¿no? Lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén, amén. Estoy seguro que nos tiene unas historias muy interesantes y pues antes de entrar ya de lleno, le quiero pedir si nos puede ayudar dirigiendo una oración para pedir al Espíritu Santo que se haga presente en cada uno de nosotros, en todos nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando en este momento y pues para que haya fuego del Espíritu Santo en este lugar y en Claro, todos los lugares a donde lleguemos. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor amado Dios, en esta noche te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Te damos todo el honor y la gloria a ti, Señor, porque hoy nos permites estar reunidos aquí en este lugar virtualmente, Señor, porque hemos querido aprovechar todo este tiempo, Señor, para no descatimar esfuerzos, Señor. Te pedimos, Señor, humildemente que derrames la presencia de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, entender y comprender lo que tú nos quieres decir y lo que tú nos quieres hablar, Señor. Gracias por la presencia amorosa de tu Espíritu Santo. Gracias por la presencia amorosa de la siempre y Virgen venerada. A ti también te invitamos a este lugar. Te pedimos que derrames la gracia de tu Espíritu Santo, que derrames, Señor, la fuerza y toda ese dinamismo que trae tu Espíritu Santo, Señor, porque tuya es la gloria, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues Amén. muy hermosa oración. Muchas gracias, hermano. Y pues antes que nada le quiero preguntar, ¿Erkin Vuelvas es un nombre artístico o es un nombre de pila? Bueno, fíjate que anteriormente los DJs usaban muchos nombres muy creativos, ¿verdad? Por colocar un ejemplo, DJ Onyx, pero de una década para acá, pues yo me empecé a fijar de que los DJs reconocidos en su mayoría usan nombres, usan solo nombres y en algunos casos apellidos. Eh, Voy a mencionar un ejemplo, David Guetta, que es un DJ ya, eh, Armin Van Buren. Entonces son nombres. Entonces yo dije, bueno, eh, voy a colocarme mi nombre. Entonces ya cuando quise colocarme, estaba buscando así un nombre, pero no dije no. Vamos a usar nuestro nombre y de paso es como, quedas tú como que, eh, como fácil que te recuerden, ¿no? Entonces me coloqué Erkin Vuelvas DJ. Erkin, mi nombre, Vuelvas mi apellido, pues de ahí nace el Erkin Vuelvas DJ. ¿Y dónde nace Erkin Vuelvas? Erkin nace en una ciudad de Colombia que se llama Barranquilla, que está ubicada en la costa norte. Es una ciudad de un clima, es costera, ¿no? Es una ciudad con un clima muy templado, caliente, caluroso, eh, un clima tropical, ¿verdad? Una hermosa ciudad en Barranquilla, eh,
nací un 11 de noviembre, tengo 41 años, eh, ejerzo como profesión, soy auxiliar de farmacia, ahorita pues estamos eh, estudiando regencia en farmacia. Y bueno, ese es de pronto un poquito aquí de cómo, de dónde nació Herkin Pueblo. Barranquilla es una ciudad muy famosa, es muy conocida y también es lugar de famosos. Hay Shakira, varios artistas famosos que son de este lugar, ¿cierto? está Shakira, está, se me escapa el nombre de esta actriz también que es muy, ella le dicen la Toti Vergara, Sofía Vergara, también es bastante, y pues tuvimos también una Miss Universo, y bueno, es una ciudad muy reconocida de acá de Colombia, Barranquilla. Muy bien, Ah, pues tuvimos un pelotero también, a Edgar Rentería, claro, campeón 2 veces con los Marlins de la Florida y con los Giants, eh, guante de oro, MVP, en fin. sus paisanos no solamente han destacado en la música, en el espectáculo, sino también en los deportes. Sí, 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 Barranquilla es una ciudad, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Barranquilla es una ciudad por donde entró, le dicen la puerta de oro de Colombia, es una ciudad por donde entró todo, la aviación, la música, la radio, la televisión, porque fue uno de los primeros puertos que tuvo Colombia. Entonces, se dice que por ahí entró el mundo, entró por Barranquilla, entró el fútbol, tenemos el estadio más grande del país, eh, las primeras radios, los primeros periodistas, en fin, porque como te digo, es una ciudad costera y pues por aquí, como dicen por ahí, entró Colombia. Muy bien, y platíquenos de su niñez. ¿Cómo fue la niñez de Erkin Vuelvas ahí en Barranquilla, Colombia? Bueno, fíjate que yo nací en Barranquilla y me llevan a criarme a un municipio del Atlántico. A ver, te explico. Eh, Colombia está dividida por departamentos y, y, y también por municipios. Entonces, en el departamento del Atlántico quedaba un municipio, o queda un municipio que se llama Malambo. Yo nací y me llevan para allá. Y allá me crié. Bueno, mi Cerca de niñez, Barranquilla, es un lugar cercano. como a 1 hora y media. Bueno, mi niñez, digamos que fue una niñez normal, ¿no? De alguien, pues, si el Señor le permitió estudiar, tener unos padres, tener unos hermanos. Nosotros somos 5 hermanos, eh, somos 4 varones y una sola hembra. Yo soy el último. Y fue, como te digo, una niñez que transcurrió, gracias a Dios, normal. Eh, Fui a mi colegio, me gradué, luego fui a la secundaria, eh, pero fui, sí, no, que yo tenga así conocimiento así, no fue, que yo recuerde, no fue fue una niñez muy bien llevada, ¿sabes? Creo que mis padres hicieron un buen trabajo en ese aspecto, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y pues desde niño ya traía ese gusto por la música. Sí, sí, de hecho, desde niño yo interpretaba algo que se llama la acordeón, ¿ok? Un Interpretaba instrumento muy muy, importante en la música colombiana. exacto, a pesar de que no es colombiano, él es alemán, se adoptó, se adaptó acá a Colombia.
Yo soy Yo estaba, De Monterrey, México, y no, Monterrey es cuna de la música norteña y el acordeón es uno de los instrumentos pues, más importantes también en la música norteña. fíjate que yo sigo mucha la música norteña, me encanta la música norteña. Es una música muy mágica, sino que de pronto la han estigmatizado. Eh, Claro. sí, pero es un ritmo de mucha magia, ¿sabes? Me parece un ritmo muy interesante. Yo, En mi adolescencia yo inicié en los medios de comunicación como locutor de radio y fui locutor de una estación de música tropical. Es donde empecé. Y la música que se tocaba en ese entonces, a finales de los ochentas más o menos, eh, es música que se producía, la música de grupos regiomontanos, de grupos locales y de la Ciudad de México, de otros lugares de México, pero una de la corriente musical que estaba más de moda en esos momentos era precisamente la música colombiana, los vallenatos, sí, la música, bueno, hay un cantante que ya falleció, en paz descanse, Celso Piña, eh, y su Ronda Bogotá se llamaba su grupo, es uno de los exponentes de la música colombiana. Él era local de ahí de Monterrey, pero su música tenía la influencia de Colombia. Y sí, es había que muchos, también se tocaba la música original de los exponentes de la música vallenata de Colombia. bueno, tocaste un temita ahorita de que eres locutor. Ahorita, cuando estemos ya en el otro segmento, vamos a hablar un poquito también de la parte de locución, porque también dice radio. Oh, muy bien, pues ahí somos colegas entonces dentro Sí, de los medios. así es, así es. Muy bien, Bueno, pues me comentaba, estaba comentando acerca del acordeón. ok, perfecto. Bueno, tengo en mente cuando mi papá tenía un paisano que interpretaba la canción, que interpretaba el acordeón. Muy bien, él, se llamaba Miguel Serrano, que en paz descanse. Fíjate que lo interesante de todo esto, Jorge, eh, eh, en todas las entrevistas que el Señor me ha permitido estar, nunca había tocado estos temas. Eh, es la primera vez que estoy nombrando al señor Miguel, que, bueno, era un señor que siempre que era el que veía interpretar la acordeón. Y me interesé por el acordeón. Luego vinieron otros instrumentos que hacen parte también del autóctono, que se llama la caja y la guacharaca. Son dos instrumentos para acompañar el acordeón. También los interpreté, entonces tenemos así como la vena musical, ¿verdad? Eh, pero uno investiga, uno dice, bueno, pero ¿por qué tengo la vena musical si mi papá no fue músico y mi mamá tampoco? Pero tengo tíos que sí lo son, que son músicos, son poetas, y bueno, tal vez de pronto ahí viene la vena musical. Eh, bueno, sí, eso fue eh, mi niñez, fue muy, de pronto, fue muy bonita, ¿sabes? Creo que fue una niñez bien vivida, gracias a Dios, como te decía ahorita. ¿El acordeón lo aprendió de una forma lírica o recibió clases de acordeón? No, no, el señor Miguel me daba clases, pero fíjate que tú sabes cómo es cuando uno llega a la adolescencia, de pronto uno empieza como a explorar otras cosas y fui abandonando el acordeón, y que fue, bueno, me puse a escuchar rock en español, eh, ya eso en mi adolescencia. ¿Cuáles grupos le gustaba en ese entonces? Ok, Los Rodríguez, Fito Páez, que,
¿qué te puedo decir? Soda Stereo, eh, Prisioneros, Andrés Calamaro. Era lo que yo escuchaba en ese entonces, ¿no? Como te digo, de pronto, bueno, dejé el acordeón y me fui a meter, o sea, como cosas de cualquier adolescente, ¿no? Iba como que Todos tuvimos escuchando. nuestro tiempo de rockeros, pienso yo. Yo también tuve mi tiempo de andar con pelo largo y escuchando el rock, no solo en español, rock en inglés también. Sí, sí, yo también escuché rock en inglés, lo que fue Nirvana, lo que fue Green Day, eh, bueno, de pronto un poquito de eh, Cranberries, en fin, o sea, uno te lleva al otro, el inglés te lleva al español y el español te lleva pero en fin era rock. Entonces, pero fíjate que no, que tenga uso de razón, nunca me fui por el mal camino de consumir drogas o de pronto ese estigma que tienen los que escuchan esta clase de música, no. Me gusta escucharla. De hecho, eh, creo que de ahí viene mi melamonía por la música. Eh, Me gusta mucho escuchar mucho de toda clase de música y escucharla, pero atentamente, ¿no? Eh, Porque me gusta descubrir de pronto quién fue su productor, qué músicos participaron, en fin, me gusta ir más allá. Bueno, pues amante de la música y pues ahora dedicado a la música, pero a la música para Dios. Me imagino que no siempre fue así. En la niñez, hablábamos de la niñez de Erkin con sus papás, con sus hermanos. En cuanto a la vida espiritual, ¿cómo era la vida espiritual en la familia Vuelvas? En aquellos tiempos cuando usted era niño. Bueno, fíjate que, bueno, como todo, pues, tu mamá es la que te inculca eso de llevarte a la iglesia y todo, ¿verdad? Pero fíjate que hay algo que de pronto sí tengo que contarte. A pesar de que mi niñez fue normal, debo reconocer que de pronto mi papá no fue de esos padres que de pronto me llevaron. Más que todo fue mi mamá, ¿no? La que me llevaba a la iglesia y eso. Y fíjate que ahora estoy aquí echando memoria. Al frente de la casa donde nosotros nos criamos, había una señora. Oye, Jorge, definitivamente estoy aquí contando cosas que no había contado. Hay una señora que se llamaba la señora María, que ella ella era evangélica. Eh, yo de pronto crecí entre lo católico y lo evangélico, digámoslo así. Ella hacía unos cultos, o bueno, unas reuniones en su casa, y mi hermana y yo, tengo perfectamente mi hermana y yo, cuando cruzábamos la carretera, porque vivía al frente de la casa, y participábamos con ella. Eran poca gente porque era como un cuarto, pero fueron mis primeros encuentros espirituales, por decirlo así. La parroquia, en la Eucaristía y, y de pronto también eh, con la señora María en su casa. Pero fíjate que no tenía ni idea de pronto por qué estaba ocurriendo eso, o sea, no, no dimensionaba definitivamente eso, ¿no? Ahora de pronto ya sí, porque pues obviamente ya hay un tiempo recorrido. Pero fíjate que en ese entonces yo no lo dimensionaba simplemente porque a mi mamá pues le gustaba ver a sus hijos por el buen camino. O cualquiera cualquier papá quiere ver a sus hijos por buen camino. Y pues ella nos accedía de pronto a ir a donde la señora María, de pronto a reunirnos con ella. Entonces crecimos entre lo católico
y lo evangélico, por decirlo así. Y en esa parte evangélica me imagino que estaba también muy involucrada la música, porque en los servicios evangélicos la música es una parte fundamental. Fíjate que a diferencia de nosotros, los católicos, alguna vez intenté formar parte de un ministerio de música en una iglesia evangélica. Y ellos dicen, eh, para tú poder tocar a cualquier instrumento, para aspirar a tocar cualquier instrumento, tienes que ser bautizado. Y no me bauticé. Fíjate que no lo hice, o sea, fue inconscientemente de no hacerlo, pero no quise hacerlo. Eh, Porque cuando tú haces algo, por ejemplo, y estamos hablando de algo, de un paso tan importante para ellos como es bautizarse, y de pronto tú lo vas a hacer y sin hacerte, ¿verdad? Eh, lo vi como que mejor Pero no, bueno, porque usted ya estaba bautizado en la Iglesia Católica. total, total. Entonces, sí, exacto. O Estaba sea, un nuevo bautismo. no, sin embargo, yo mismo, yo dije, no, o sea, no tengo, o sea, yo lo vi como una condición, no lo vi como, perdón, lo vi como un requisito, no lo vi como algo espiritual. Sí, o sea, tienes que ser bautizado para tocar. O sea, lo vi como un requisito. Entonces, yo dije, no, porque no me sentiría bien. Y, o sea, respeté, fue muy bonito porque respeté de pronto y defendí mi bautismo por la iglesia. eh, y yo dije, no, me retiré, me retiré. Eh, y no fui más. Ahí sí, definitivamente ya mm, ni católico ni evangélico. Simplemente seguí mis estudios, tareas, amigos, fútbol, eh, juegos, en fin. El Señor lo estaba reservando porque Él tenía ya sus planes. Estoy seguro que desde aquellos tiempos, usted no lo sabía, pero el Señor ya tenía los planes para usted y lo quería mantener en su iglesia, en la iglesia que Él formó, en la única iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Jorge, tienes toda la razón. Ahora uno ya eh, con esta, ya de pronto un poco ya una mentalidad más madura, más abierta, uno puede decir lo que tú estás diciendo. Definitivamente el Señor lo guarda a uno, ¿verdad? Lo reserva, por decirlo así, para hacerlo más exclusivo, ¿no? Te reserva, eh, te, te guarda, te guarda. Y sí, sí, como dices tú, Jorge, Señor, yo digo que desde un principio me guardó tanto mi bautismo como mi, desde el principio, mi niñez, mi bautismo, mi adolescencia, mi juventud, como para tener un plan que desde ese entonces, pues obviamente lo desconocía. Pero bueno, menciona que hubo un cierto alejamiento, a lo mejor se enfrió en su fe, porque de niño, pues nos platica que iba a la iglesia con su mamá y después ya de adolescente iba a grupos, pero de repente, como parte de la adolescencia, hubo un momento en el que se alejó. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, sí, como te decía, como vi eso como parte de requisito, ¿verdad? Y como en la Iglesia Católica todavía no veía grupos musicales, entonces eh, para el joven es muy difícil de pronto ir y sentarse, ¿no? De pronto yo no sé si es que Herkin Huelvas no solamente quería, era sentarse, o sea, yo quería que, por ejemplo, yo decía, yo quiero ser así, como el predicador, o yo quiero estar tocando las congas, o sea, yo quería estar en la acción, ¿no? Entonces llega este condicionamiento de que tienes que bautizarte para poder entrar.
y yo dije, no, es como que me desanimé, ¿no? Y como te dije, pues obviamente no me fui por el mal camino, sino simplemente hice cosas de los jóvenes, ¿no? Jugar, eh, ir con los amigos, los estudios, las clases, eh, las tareas, en fin. Pero sí, no fue un enfriamiento como tal, digámoslo, ¿no? Porque igual todavía no podía hablar de un encuentro personal con Dios todavía porque no lo había, ¿ya? Entonces, hablar de enfriamiento es cuando de pronto ya hay un encuentro personal con Dios que ya es algo más íntimo, ¿no? Y que definitivamente ya es algo que te corresponde a ti, tienes esa responsabilidad como de cultivar y de seguir esa llama viva, ¿no? Entonces, en ese entonces yo no podía hablar de enfriamiento, simplemente fue una decisión, por decirlo así, eh, que vi por la cuestión esta de pronto el condicionamiento que te dije. En aquellos tiempos la música católica no tenía el auge que tiene ahora. Era solamente los coros en las misas, algunos grupos quizá. Ya en aquellos tiempos existía la renovación carismática, pero todavía no estaba tan difundida como en estos tiempos. Entonces a lo mejor no encontró un lugar en donde usted poder Sí, sentirse pues desarrollando como usted se quería desarrollar en la Iglesia Católica. exactamente. No hallé lo que de pronto estaba buscando ni en la una y en la otra no encontré, pero me sentí condicionado. Porque obviamente yo recuerdo que yo iba a misa y encontraba a la señora que recoge las ofrendas cantando. O sea, no había un ministerio de música como tal. Entonces era muy difícil, ¿no? Y en el otro, pues obviamente estaba el condicionamiento que te dije. Entonces, pues no sé. Ajá. En los estudios, me dice que llevó su vida normal de adolescente, la escuela, las tareas. Llegó el momento de tomar una decisión de qué camino iba a tomar Erkin Vuelvas en su vida. Ahí siempre le llamó la atención el área médica, el área farmacéutica a la que ahora se dedica. No, fíjate que fueron cosas, resulta que yo entro a trabajar en en una entidad con pacientes con VIH en ese entonces. Y a mí me colocan a trabajar en el área de entrega de medicamentos, ¿verdad? Entonces, la empresa me manda a estudiar. Ahí termino los estudios, hago auxiliar de farmacia y sigo trabajando con la empresa. Por eso fue que llegué a estudiar esta parte, porque pues obviamente había alguien que tenía que responder por el área de farmacia. Y obviamente como no había nadie, la empresa me colocó justamente a mí. Gracias a Dios. Y realizó los estudios farmacéutica, terminó esa carrera. Sí, terminamos esa carrera, gracias a Dios, que me ha servido hoy. Pues hoy estoy trabajando en un laboratorio clínico en el área de almacén. Fíjate que a pesar de que estudié farmacia, eh, aprendí un mundo que se llama los reactivos, ¿verdad? Es un mundo, por ejemplo, hoy con el COVID, pues ya uno sabe qué reactivos se usan para la toma, ya uno se empapa más sobre la vacuna, cómo se almacena, cuál es mejor, en fin, porque pues obviamente como es un mundo muy amplio y van llegando con esto, es que esto del COVID ha sido nos ha tocado a nosotros, pues obviamente, adquirir un nuevo conocimiento, porque es una enfermedad o un virus nuevo. Entonces llegaron nuevos reactivos, nuevos métodos, en fin.
Entonces, muy a pesar de que estudié farmacia, me enamoré de un mundo que se llama un mundo de los reactivos. Me enamoré porque, pues, como empecé a trabajar en un laboratorio químico y trabajaba con reactivos, entonces me enamoré de este mundo que es, y ahora con el COVID, pues definitivamente uno dice, no, aquí uno todos los días aprende algo nuevo. Y aquí, ahí estamos, gracias a Dios. En este momento me encuentro de vacaciones y, y bueno, viviendo también, cuidándonos mucho, porque pues obviamente todavía eh, estamos en plena pandemia, ¿no? Y pues hay que cuidarse bastante. Sí, ¿dónde nace el amor que tiene Erkin Vuelvas en este momento por Dios? Nos Bueno, platicó ya de su niñez, nos platicó de que iba a misa con su mamá, en la adolescencia fue a diferentes grupos, pero platíquenos un poco más cómo se fue desarrollando la vida espiritual que tiene Erkin Vuelvas en este momento. fíjate que fue algo muy bonito, algo que yo lo recuerdo como si fuera ayer, definitivamente. Eh, Cuando yo estaba cursando el último grado de la secundaria, ah, había un muchacho, o hay un muchacho porque todavía está vivo, se llama Renzo Alvarado. Yo estudiaba con él en el mismo curso. Y para ir a coger el bus, el camión, la guagua, como le llaman, eh, teníamos, o para coger el transporte, teníamos que caminar y por obligación tenía que pasar por su casa. Él dirigía un grupo juvenil en ese entonces y él siempre me recalcaba, Herkin, ¿cuándo vas a ir al grupo juvenil? ¿Cuándo vas a ir al grupo juvenil? Podía yo tener como unos 17 años. ¿Cuándo vas a ir al grupo juvenil? Y su mamá, la señora Abigail, también me inculcaba eso, ya me insistía en los dos. Y yo, pero es que debo decirte algo, Jorge. Antes de eso, yo empecé a frecuentar las discotecas. A mis 17 años, yo empecé, eh, creo que iba para mis 17 años. Yo empecé a frecuentar las discotecas y Renzo y su mamá me insistían. Y yo le decía, pero Renzo, es que mira, son mundos paralelos y a mí me gusta la fiesta y me gusta la discoteca y sería como dejar esas cosas. Entonces, eh, para resumirte, de tanto insistir, ellos se reunían los viernes a las 7 de la noche y en un centro carismático que se llamaba Minuto de Dios. En ese entonces era una sede que tenía el centro carismático. Eh, creo que muchos de nosotros les debemos a esos centros carismáticos, ¿sabes? Eh, mucho de esta generación le debe mucho a los centros carismáticos. El mismo John Carlos, el mismo Joan Sánchez, que lo han expresado en sus testimonios. Yo entro a este centro carismático y voy a una reunión un viernes. Un viernes voy a una reunión y podían haber como unos 30 jóvenes más o menos. Y recuerdo perfectamente cuando Renzo, yo, te, yo cierro mis ojos y me voy a ese lugar. Cuando yo tenía mis pies cruzados y mi pensamiento era, allego Jorge, pensamiento era, yo quiero estar ahí. O sea, yo me visionaba, en ese entonces me visionaba predicando. Y fíjate, él viene ese viernes y él dice estas palabras, que es como mi insignia, se volvió mi insignia esas palabras. Dios te tiene para grandes cosas. Amén. Y yo me apropié de esas palabras.
yo me apropié de esas palabras que hasta el sol de hoy las regalo a todos los jóvenes que el Señor me permite compartir. El Señor te tiene para grandes cosas. Y empecé a construir esas grandes cosas en, en el Señor. Pero fue difícil en un Eh, principio porque, como nos mencionaba, usted estaba en la discoteca y se la pasaba muy bien, la fiesta le gustaba y acá el hermano Renzo le llamaba a algo que era mejor, pero usted en ese momento todavía no sabía que la vida que él le estaba ofreciendo era algo mejor de lo que usted estaba viviendo. Y yo creo que eso es lo que muchos católicos que a lo mejor no han tenido una conversión fuerte, que no han tomado una decisión definitiva por Cristo, eso es precisamente lo que hace que no den el paso, porque la vida que están llevando en este momento es una vida cómoda, es una vida que les gusta definitivamente y saben que seguir a Cristo hay que tomar decisiones, hay que hacer cambios y eso cuesta. ¿A usted le costó en ese momento? Tú lo has dicho. De hecho, ahorita tú decías algo de que Dios eh, me estaba guardando. Atención, ahorita te voy a decir algo. Estaban los dos mundos, la discoteca y estaba el grupo juvenil en ese entonces. Resulta que yo a las discotecas, era muy extraño lo que hacía. Yo a las discotecas iba y yo recuerdo perfectamente que yo era más lo que paraba en la cabina de viendo al DJ mezclar que bailando o haciendo otra cosa. Eh, yo tengo uso de razón y yo me iba para la cabina del DJ. O sea, yo no sé, pero yo tenía mi cabina del DJ ahí. Eh, creo que Dios te amolda. Dios no hace esos cambios tan bruscos, ¿verdad? Y yo lo sentí así, yo lo experimenté de esa manera de que Dios no hizo el cambio tan brusco. Dios me iba protegiendo y me iba amoldando, ¿verdad? Ahora, ahorita vas a entender por qué el Señor, o por qué cuando yo iba, siempre iba a la cabina del DJ a ver cómo mezclaba. Eh, entonces, a medida de que yo iba avanzando en el grupo juvenil, me iba como que interesando, porque iba encontrando ese lugar que yo de pronto no vi en aquella adolescencia que te decía, ni en la iglesia católica ni en la iglesia evangélica. Bueno, en la iglesia evangélica la encontré, pero pues obviamente me sentí condicionado y me fui. Pero fui encontrando poco a poco lo que estaba buscando. Entonces ya iba poco a poco dejando de frecuentar las discotecas, que hice muchísimas locuras para poder asistir, porque obviamente eh, a esa edad mis papás no me dejaban ir a una discoteca. Entonces hice muchas locuras por ir. Te puedo mencionar una. Recuerdo yo una vez fui a donde unos amigos y les decía, le dije a mi papá, voy a ir a donde mi abuela. Era mentira. El colectivo o el bus o el transporte cruzó y yo me bajé porque ellos me estaban esperando ahí. Y así te puedo yo contar muchísimas locuras que hice para poder ir a una discoteca. Es decir, eh, todo lo que hacemos para poder ir a una cosa que a la larga te va a dejar vacío, ¿no? Ahora, ¿cuánto más uno hacía para las cosas de Dios? Y vaya que sí lo fue, porque cuando tú estás empezando, tú tienes esa llama encendida y quieres estar aquí, allá, y tienes ese primer amor de una manera eh,
tan desbordante, ¿verdad? Que uno iba a una vigilia, salía a las 6 de la mañana y decía, no, a las 8 hay un ayuno y íbamos, no, que nos tocaba predicar y vamos para allá y vamos para acá. Y como te decía, era eso, esa efervescencia que había. Pero Y su paso como por las también, discotecas era una preparación que usted también necesitaba tener, porque me imagino que en ese tiempo usted llegó a aprender algo para hacer lo que ahora desarrolla dentro de nuestra Iglesia Católica. así es, Jorge, así es. Yo creo que Dios, cuando te llama, Él utiliza lo que Él te enseñó eh, desde hace tiempo, pero que tal vez lo dejaste o simplemente lo coges y lo llevas como herramienta de evangelización, ¿verdad? Y así podemos hablar del que hace rap, así podemos hablar del que hace reggae, así podemos hablar del que hace teatro, así podemos hablar del que hace pintura, del que hace poesía. Cuando lo llama el Señor, viene y convierte ese arte en un medio de evangelización. Y eso fue lo que hice yo. Me pasó algo curioso, que eso fue lo que dije, no más. Cuando estaba entrando en la discoteca, me encontré, eh, al poco tiempo me encontré con un muchacho eh, que él me decía, yo frecuenté la discoteca que tú ibas. Y, y me dijo, alguna vez te vi haciendo fila conmigo para entrar. Y fíjate que el muchacho hoy en día es un muy buen predicador. Entonces, que si Dios te forma, hombre, Dios te forma, Dios, como dices tú, Dios te guarda, pero también te forma. Creo que eso de ir a discoteca y solamente ir para ver al DJ, creo que eso tenía su connotación en un futuro, pero que obviamente En ese en ese momento no lo sabía, no le hallaba la razón, no pero total, sucedía porque Dios va utilizando las cosas que van pasando en nuestras vidas como una preparación para lo que va a total, venir posteriormente, para que se así es. vaya desenvolviendo ese plan que Él tiene para nosotros. Sí, o sea, y son cosas que tú desconoces, ¿verdad? En ese entonces tú desconoces, pero cuando Dios te va empezando a mostrar las cosas, tú dices, ah, todo va cobrando como sentido, ¿no? Va como que engranando las cosas. Eh, y fíjate que yo empezando a investigar, me di cuenta, mi papá me dijo que él en su tiempo, en ese entonces no le llamaban disc jockey, le llamaban picotero. Él colocaba música en un pick-up, acá le llamamos a unos aparatos, a unos equipos de sonido grandes, le llamamos pick-up. Es una cultura de acá, de la costa. Y mi papá fue disc jockey de eso, vamos a colocarlo así, fue disc jockey de uno de esos pick-up. Entonces, eh, Ya lo traía en la sangre, hermano. la sangre, de hecho, en mi infancia yo tenía un baflecito así, un pick-up que me había hecho mi papá. Eh, entonces, resulta de que un día me encontré a ese muchacho en la fila y me dijo eso. Eh, y dije, no más, simplemente deje de ir a la discoteca porque pues obviamente ya la otra parte del grupo juvenil y de participar, eh, ya de participar como tal en las Eucaristías, recogiendo la ofrenda, eh, leyendo, haciendo las lecturas. eh, bueno, hasta después entré a hacer monaguillo y ya obviamente ya me enamoré, o sea, ya estaba, pero aún no tenía el encuentro personal con Dios. No sé si me estoy adelantando a la Mi otra hermano, parte.
Pues definitivamente esa decisión que tomó en ese momento de decirle a las discotecas ya no más fue una de las decisiones más importantes que ha de haber tomado en su vida y algo que le cambió el rumbo de su vida a lo que hubiera sido si no tomaba esa decisión y hubiera seguido metido en las discotecas, si hubiera ido a lo mejor para otro lado. Esas historias son muy comunes, pero lo que sucedió a partir del momento que dijo usted ya no más, le invito a que nos lo platique en la próxima emisión de Encuentros Cercanos con Jesucristo. Lamentablemente el tiempo de este programa se nos ha acabado. Le agradezco mucho su tiempo, le agradezco que esté abriendo su corazón para contarnos su testimonio de vida y pues vamos a poner una pausa para el día de mañana seguir platicando de esos encuentros cercanos que ha tenido con Jesucristo, porque cuando le tomó esa decisión de decir ya no más a esa vida, yo sé que a partir de ese momento usted ha tenido muchos de esos encuentros cercanos con nuestro Señor. Muchísimas gracias, mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Les invito a que compartan este programa para que más gente conozca a nuestro invitado de hoy, el DJ católico Erkin Vuelvas, y conozcan de su vida, de su testimonio. Ya saben, ir a incienso.com, a nuestro canal de YouTube Incienso, igual nuestra página de Facebook, estamos en Instagram y pues les agradezco que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima emisión de Antes de Cristo, Después de Cristo, y mañana continuamos con la historia de Erkin Vuelvas, DJ católico. Gracias, mi hermano. Gracias, Jorge, a ti por la invitación. Me gusta mucho la playera que tienes, Incienso. Chévere, chévere. Gracias, de todas maneras, gracias a ustedes también por la atención prestada y bueno, sobre todo a Incienso por la invitación. Un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.